Nunca imaginé que a los 72 años yo, Santiago, sería expulsado de la Navidad por mi propio hijo, la festividad que mi esposa fallecida Teresa convirtió en un recuerdo familiar con todo su corazón. Pero al entrar en la lujosa casa de Álvaro y Valeria, en las Colinas Madrid, con la esperanza de llevar el pavo relleno de hierbas de Teresa a la mesa, recibí un golpe que destrozó mi corazón. Esta es la historia de cómo enfrenté la traición, recuperé mi dignidad y descubrí el verdadero significado de la familia. Quédate conmigo, porque querrás saber qué pasa cuando los que más amas te dan la espalda. Entré en la casa de Álvaro, mi hijo de 38 años, y Valeria, mi nuera de 35 años, con una sonrisa en mi rostro arrugado. Llevaba una bolsa llena de hierbas frescas, romero, tomillo, laurel, para preparar el pavo relleno de Teresa. Hace 8 años, Teresa murió en un accidente de coche justo antes de Navidad mientras compraba un regalo para Álvaro. El pavo no era solo comida, era mi último recuerdo de ella de noches, riendo juntos en nuestra pequeña cocina con Álvaro, entonces un niño de 10 años, correteando pidiéndonos probar el relleno. Esperaba que este plato reuniera a la familia. La casa en las colinas brillaba con la luz de una lámpara de araña de cristal, reflejándose en la mesa de nogal y un cuadro abstracto caro en la pared. Todo, desde las cortinas de seda hasta el suelo de madera pulida, llevaba mi marca. Firmé una segunda hipoteca para ayudar a Álvaro y Valeria a comprar esta casa trabajando horas extras en la obra, aunque mis rodillas ya dolían. Incluso la alfombra de Sevilla, que Valeria presumía como encargada, a medida la pagué yo, pero al entrar me sentí como un extraño. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba afuera mezclado con el aroma a turrón navideño, pero el ambiente en la casa era frío. Me senté en el sofá, ignorando el dolor en las rodillas, y dije con entusiasmo: Álvaro estaba pensando en hacer el pavo relleno de tu madre. ¿Lo recuerdas? Ella decía que era mejor que el de la abuela. Sonreí esperando ver un destello en los ojos de Álvaro, como cuando era niño. Pero Valeria, de pie cerca de la mesa, respondió con una sonrisa forzada, mirándome como si fuera un invitado no deseado. «Oh, ese plato es un poco rústico para el gusto de mi familia, papá», dijo su voz afilada como un cuchillo. La palabra rústico me atravesó el corazón, insinuando que mis orígenes humildes, un obrero que trabajó toda su vida, no eran suficientes para ella y sus padres, Carlos de 60 años y Elena de 58. Miré a Álvaro esperando que defendiera a su padre, pero bajó la mirada, apretando la mano de Valeria sus ojos vacilantes. Mi corazón se aceleró, la respiración se me hizo pesada. «Entonces, ¿no estoy invitado?», pregunté, la voz quebrada por el dolor. El aire se volvió denso y la risa despectiva de Valeria me hizo sentir pequeño, como si mis 72 años de sacrificio no valieran nada. Sobre la mesa vi una foto familiar: Álvaro, Valeria, Carlos y Elena sonriendo junto a un árbol de Navidad. Yo no estaba. Fue como un puñetazo en el pecho. Recordé la última Navidad con Teresa, cuando Álvaro, a los 30 años, ayudó a colgar luces en el árbol riendo con ella. Ahora su silencio ante Valeria me hizo sentir que lo estaba perdiendo de nuevo. Me levanté las rodillas, crujiendo, y caminé hacia la puerta. Pero escuché a Álvaro susurrar a Valeria: «Ese pavo, mamá me enseñó a hacerlo de pequeño». Valeria respondió fríamente: «Para no necesitas hablar del pasado». Sus palabras fueron un rayo de luz en la oscuridad. Álvaro aún recordaba a Teresa,
pero estaba atrapado por Valeria. Mi corazón dolía, pero también había esperanza. Fuera el viento frío de diciembre me golpeó la cara. Apreté la bolsa de hierbas y mis dedos encontraron un papel en el bolsillo. La receta del pavo de Teresa con su letra «Para mi Santiago y Álvaro Navidad para siempre». Las lágrimas brotaron, pero las sequé. No era debilidad, era determinación para proteger el legado de Teresa y mi dignidad. La familia verdadera te valora, no te usa. Al ser despreciado, entendí que mi dignidad importa más que complacer a quienes no agradecen. Mientras conducía de vuelta a Salamanca, el dolor dio paso a la rabia. Valeria creía que podía tratarme como un extraño. Se equivocaban, pero los ojos vacilantes de Álvaro me hacían preguntarme, ¿realmente quería excluirme? Pronto lo descubriría. Yo, Santiago, a mis 72 años, he sacrificado toda mi vida por mi hijo Álvaro, pero en unos segundos, su silencio frío destrozó mi corazón. En la casa que ayudé a construir, las palabras desdeñosas de mi nuera Valeria me golpearon como un puñal. Esta es la historia de la traición y mi lucha por recuperar mi dignidad. Quédate conmigo, porque querrás saber qué pasa cuando tu propia familia te trata como a un extraño. Estaba de pie en el comedor de la casa de Álvaro y Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, después de que ella despreciara la memoria de mi esposa Teresa, fallecida hace 8 años en un accidente de coche antes de Navidad. El aire estaba cargado, el aroma a naranjas del hogar se mezclaba con los villancicos lejanos que sonaban en las calles de Madrid, pero solo intensificaban mi dolor. Trabajé hasta el agotamiento, enviando dinero a Álvaro cuando perdió su empleo, pasando noches largas en la obra para que él y Valeria mantuvieran esta casa. Ahora me sentía como un intruso, un anciano expulsado de su propia familia. Álvaro, dije con la voz ronca, intentando aferrarme a un resto de calor familiar. ¿Podríamos preparar juntos la comida de tu madre como antes? Miré a los ojos de mi hijo buscando un destello de aquel niño que corría tras de mí en las noches navideñas. Pero Álvaro bajó la cabeza a sus dedos, tamborileando inquietos en el borde de la mesa, con la mirada esquiva. Valeria, detrás de él, cruzó los brazos, deslizando un dedo por una copa de vino con una sonrisa despectiva. Mis padres, Carlos y Elena, quieren un ambiente refinado, dijo con voz cortante. ¿Lo entiendes, verdad? Sus palabras fueron como un puñetazo insinuando que yo, un obrero que dedicó su vida al trabajo, no estaba a la altura de ellos. Mi garganta se apretó. Mis manos temblaron al aferrarme al borde de la mesa. Recordé las veces que llevé comida a su casa, compartiendo historias de Teresa, pero ahora Valeria me trataba como a un sirviente. Entonces, ya no soy parte de tu familia. Álvaro, pregunté con la voz quebrada por el dolor. El aire se volvió denso. La luz de las velas en la mesa pareció desvanecerse. Álvaro permaneció en silencio, con la cabeza aún más baja, aferrando la mano de Valeria como si estuviera atrapado. Su risa burlona me destrozó el corazón. Recordé una Navidad lejana cuando Álvaro compartió su sueño de ser ingeniero con los ojos brillantes. Papá, te haré sentir orgulloso. Ahora, su silencio dolía más que el desprecio de Valeria. Me levanté con la espalda recta, pese al dolor en las rodillas, y acaricié el anillo de bodas de Teresa en mi bolsillo mientras caminaba hacia la puerta. Pero escuché a Valeria susurrar a Álvaro: «Mis padres no quieren a nadie que les recuerde nuestros días difíciles». Sus palabras fueron como un relámpago. Me detuve con el corazón acelerado. Resulta que Carlos y Elena dependieron de mi dinero cuando Álvaro y Valeria casi perdieron la casa tras su boda.
Ahora querían borrarme para mantener su imagen refinada. Su hipocresía me dejó atónito, encendiendo una chispa de furia en mi interior. El viento frío de diciembre me golpeó la cara al salir. Mi teléfono vibró al abrir la puerta del coche. Un mensaje de un número desconocido: lo siento, papá. No quería esto. Era Álvaro, enviado desde un teléfono de trabajo, como si temiera que Valeria lo descubriera. El mensaje apretó mi corazón. Aún había algo de lealtad en él, pero estaba atrapado por Valeria. Agarré el volante con la respiración agitada, decidido a mostrarles que no soy alguien que se deja despreciar. El amor familiar no significa soportar humillaciones. Cuando Álvaro cayó y Valeria se burló, aprendí que debo luchar por mi valor. Mientras conducía de vuelta a Salamanca, la furia ardía en mí. Valeria creía que podía borrarme de la vida de Álvaro. Estaban equivocados. Pero el mensaje de Álvaro me hacía preguntarme: ¿realmente me traicionó o solo está atrapado? Pronto lo descubriría. He vertido mi corazón y mi dinero en la casa de mi hijo Álvaro, pero en esta sala lujosa no soy más que una sombra. Todo, desde los muebles hasta la mesa, lo pagué con mi sudor y sueños rotos. El desprecio de Valeria aún resuena en mi cabeza, encendiendo una furia que me consume. Esta es la historia de la ingratitud y mi lucha por recuperar mi valor. Quédate conmigo, porque querrás saber qué hice cuando mi familia me dio la espalda. Me quedé inmóvil en el salón de la casa de Álvaro y Valeria, con el pecho oprimido, como si una piedra lo aplastara. A través de la ventana, las luces de un árbol de Navidad parpadeaban en las calles de las colinas y el sonido de las campanas de la iglesia resonaba, pero no aliviaban el dolor en mi interior. Sacrifiqué 150 euros, el dinero del seguro de vida de mi esposa Teresa, fallecida hace 8 años, para que Álvaro tuviera esta casa. Ese dinero era nuestro sueño: abrir una pequeña cafetería en Sevilla, pero lo dejé desvanecerse por mi hijo, solo para recibir desprecio. Toqué el estante de madera, sintiendo su superficie suave, que pagué cuando Valeria se quejó de que los muebles viejos no eran elegantes. Trabajé horas extras en la obra con los huesos, quejándose para comprar la mesa de roble y la batidora que ella presumía ante sus amigos. Pero ahora me sentía como un extraño en la casa que construí. Mi respiración se aceleró al recoger una factura en la mesa, una bolsa de 1.000 euros de Valeria. Yo comía pan barato para ahorrar, mientras ella gastaba mi dinero como si nada. ¿Qué soy para ellos?, murmuré con la rabia, ardiendo la sangre subiendo a la cabeza. Miré el espejo en la pared, viendo mi rostro arrugado, y me pregunté: ¿merezco ser tratado así? El conflicto interior me desgarraba el corazón. Recordé una noche en que Teresa me tomó la mano y dijo: Santiago, nadie debe quitarte tu orgullo. Había fallado dejando que Álvaro fuera arrastrado por Valeria, convirtiendo el dinero de Teresa en lujos para ella. Ese dolor era como un fuego quemando mi resignación. Abrí mi teléfono y vi una publicación de Valeria en redes sociales presumiendo un reloj de oro, recompensa por el esfuerzo. La factura de ese reloj estaba en la cuenta que yo alimentaba. Doblé la factura y la guardé en el bolsillo como si fuera una prueba para el día de mi revancha. Teresa me advirtió: una vez Álvaro es bueno, pero fácil de influenciar. Sus palabras resonaron como un eco del pasado. Al dirigirme a la puerta, Álvaro pasó a mi lado, su mirada esquivándome, y susurró a Valeria: «Papá ha hecho demasiado por nosotros». Ella respondió con desprecio: «Solo hizo lo que debía». Sus palabras fueron como un cuchillo. Álvaro aún sentía gratitud,
pero estaba aplastado por Valeria. La sorpresa y la esperanza se mezclaron encendiendo mi determinación. Los sacrificios no justifican ser pisoteado. Al ver la factura de Valeria, aprendí que debo defender mi valor. Al salir las campanas de la iglesia, sonaban, pero la furia en mi interior ardía más fuerte. Valeria creía que podía hacerme invisible. Estaban equivocados, pero el susurro de Álvaro me hacía preguntarme, ¿podría traerlo de vuelta? ¿Encontraría la manera? He pasado mi vida siendo el cajero automático de mi hijo Álvaro, pero en mi viejo coche decidí ponerle fin. Tras el silencio frío de Álvaro y el desprecio de Valeria, no podía seguir dejando que me pisotearan. Esta es la historia del momento en que recuperé mi vida. Quédate conmigo, porque querrás saber qué hice cuando dejé de ser el que siempre da. Me senté en mi viejo coche con los asientos de cuero gastados y un leve olor a aceite, la respiración agitada tras las palabras hirientes de Valeria. A través del parabrisas, las luces navideñas de las tiendas en las colinas parpadeaban y las risas de un grupo de transeúntes resonaban, pero solo sentía el frío de diciembre. Sacrifiqué 150.000 euros, el dinero del seguro de vida de mi esposa Teresa ya fallecida, para que Álvaro tuviera una casa lujosa. Trabajé horas extras en la obra con los huesos doloridos para pagar la hipoteca de 2.500 euros al mes, pero ellos me trataban como si no existiera. Con manos temblorosas tomé el teléfono y llamé al banco. Quiero cancelar la transferencia automática, dije con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. La empleada del banco, con tono vacilante, preguntó, ¿está seguro? Esta transferencia lleva 5 años activa. Respiré hondo, el aire saliendo entrecortado. Cancélela ahora. En ese momento, sentí como si un peso se levantara, como si cortara las cadenas que me ataban al rol de proveedor. Ya no era el cajero automático de Valeria. Toqué el volante desgastado, recordando cuando Teresa me tomó la mano y dijo, «Santiago, tu dignidad es lo único que nadie puede quitarte». La había perdido creyendo que Álvaro valoraría mis sacrificios, pero Valeria gastó mi dinero en lujos, dejándome con la cartera vacía. La rabia estalló. Golpeé el volante y grité, «¡Basta ya!». El grito resonó en el coche, liberando años de frustración reprimida, haciéndome sentir más fuerte que nunca. Las luces navideñas de una casa vecina me recordaron los días en que la familia se reunía. Recordé una noche en que Álvaro con voz temblorosa prometió, «Papá, valoraré todo lo que haces». Le creí, envié dinero, pero Valeria lo convirtió en objetos innecesarios. Murmuré, «Este es un nuevo comienzo», mientras arrancaba un trozo de una nota vieja en el coche y lo arrojaba por la ventana como si cortara mi sumisión. La empleada del banco añadió, «La cuenta receptora ahora está solo a nombre de Valeria, no de Álvaro». Sus palabras fueron como un rayo. Valeria había tomado el control financiero, dejando a Álvaro fuera. Su manipulación me dejó atónito, pero avivó mi determinación. Al colgar una notificación, apareció un mensaje antiguo de Álvaro. «Gracias, papá, te haré sentir orgulloso». Esas palabras apretaron mi corazón, pero reforzaron mi decisión. Debía actuar. Los sacrificios no justifican ser despreciado. Al cancelar la transferencia, aprendí que mi dignidad vale más que la aceptación de los ingratos. Mientras conducía hacia Salamanca, la furia ardía en mí. Valeria creía que podía controlar todo, incluso a Álvaro. Estaban equivocados. Pero el mensaje antiguo de Álvaro me hacía preguntarme
podría traerlo de vuelta, pronto lo descubriría. Pensé que podía soportar la ingratitud de Valeria, pero cuando llamó, dando órdenes y profanando la memoria de mi esposa Teresa, supe que no podía quedarme callado. Sus palabras de desprecio fueron como echar leña al fuego de mi furia. Esta es la historia del momento en que decidí contraatacar. Quédate conmigo, porque querrás saber qué hice al ser llevado más allá de mis límites. Estaba junto a la ventana de mi pequeña casa en Salamanca, con la respiración entrecortada cuando el teléfono vibró. El nombre de Valeria apareció en la pantalla haciendo que mi corazón latiera con fuerza, como si presagiara una tormenta. Afuera, las luces de los puestos navideños brillaban en las calles de Madrid y el tintineo de los cascabeles de un trineo resonaba, pero no aliviaban el dolor en mi interior. Había sacrificado todo, el dinero del seguro de vida de Teresa, para que Álvaro y Valeria tuvieran una casa lujosa. Pero me trataban como a un extraño y ahora Valeria llamaba para darme órdenes. Contesté con voz calmada. «Hola, Valeria», respondió de inmediato con tono arrogante. «Eres el único. Libre recoge a mis padres en el aeropuerto de Barajas. No nos hagas quedar mal». Sus palabras cortaron como un cuchillo. Toqué el marco de una vieja foto de Teresa en la mesa sintiendo la madera desgastada bajo mis dedos, como aferrándome a su memoria. «¿Quién crees que soy?» «Valeria», pregunté con voz fría. Ella soltó una risa burlona. «Un débil nada más. Como Teresa, solo una sirvienta con suerte». Su insulto a Teresa, la mujer que dio todo por Álvaro, hizo que mi sangre hirviera mis manos, apretando el teléfono hasta temblar. Recordé una noche en que Teresa me tomó de la mano y dijo: «Santiago, nadie puede pisotear el orgullo de nuestra familia». Ahora, Valeria se atrevía a llamarla sirvienta. Había esperado que ella uniera a la familia, pero solo me usó. La música navideña, que sonaba de fondo en su casa, preparativos para una fiesta lujosa de la que me excluían, era como sal en la herida. Dejé el marco de la foto en la mesa, como negándome a que la memoria de Teresa fuera mancillada, y sonreí fríamente. «Los recogeré». Pero en mi mente ya planeaba una revancha astuta. Valeria soltó sin pensar: «Mis padres necesitan una Navidad perfecta para impresionar a un gran inversor. Tú no encajas». Sus palabras fueron como un relámpago. Excluirme no era solo arrogancia, sino un cálculo de negocios de Carlos y Elena. La hipocresía me dejó atónito, pero avivó mi determinación. Al colgar, un mensaje de Carlos apareció: «No arruines nuestra noche, Santiago». Su amenaza directa hizo que apretara los puños, como protegiendo a Teresa, decidido a responder con más fuerza. La dignidad importa más que la aceptación de los ingratos. Cuando Valeria insultó a Teresa, aprendí que debo proteger su memoria y mi valor. Las luces de los puestos navideños parpadeaban, pero el fuego de mi furia ardía más fuerte. Valeria y Carlos creían que podían humillarme sin consecuencias. Estaban equivocados. Pero me preguntaba, ¿sabía Álvaro de este plan? Pronto lo descubriría. He permitido que Valeria y su familia me empujaran demasiado lejos, pero hoy di un giro al juego. Al no presentarme en el aeropuerto de Barajas, dejé a Carlos y Elena esperando con rabia y por primera vez sentí una verdadera libertad. Esta es la historia del momento en que elegí ser yo mismo. Quédate conmigo, porque querrás saber qué hice al rechazar el papel de sirviente. Estaba sentado junto a la mesa de la cocina, en mi pequeña casa de Salamanca, con la respiración calmándose, mientras el teléfono vibraba sin cesar.
El nombre de Valeria parpadeaba en la pantalla seguido del de Carlos, pero no me importaba. A través de la ventana, la luz del hogar de un vecino se derramaba y los villancicos resonaban en las calles de Madrid, pero solo avivaban la furia en mi interior. Había sacrificado 150.000 euros, el dinero del seguro de vida de mi esposa Teresa, para que Álvaro y Valeria tuvieran una casa lujosa, pero me trataban como a un criado, ordenándome recoger a Carlos y Elena. Hoy elegí no ir. Tomé un bolígrafo de la mesa garabateando en un crucigrama escribiendo la palabra justicia, con trazos firmes. Por primera vez elijo ser yo, sonreí con las manos, temblando al apagar el teléfono cortando la ráfaga de llamadas de Valeria y Carlos. Mi respiración se aligeró, como si hubiera soltado un peso enorme. En ese momento sentí la libertad, como si hubiera roto las cadenas que me ataban al rol de proveedor. Dejé la taza de café con fuerza, como afirmando mi nueva libertad. Imaginé a Carlos y Elena en el aeropuerto de Barajas, con sus maletas caras a un lado, sus rostros enrojecidos de ira, quejándose de mi irresponsabilidad. Mi sonrisa se amplió el corazón latiendo con satisfacción. Recordé una noche en que Teresa me dijo, «Santiago, a veces debes defenderte a ti mismo». Había olvidado sus palabras, sacrificando demasiado por Álvaro, solo para que Valeria me pisoteara. Pero hoy recuperé eso. Los villancicos en la calle evocaban los días navideños en que la familia se reunía. Recordé a Álvaro abrazándome riendo, «Papá, la Navidad contigo es la mejor», pero él permitió que Valeria me despreciara. Doblé el crucigrama como sellando mi decisión de contraatacar. Entonces el teléfono vibró. Un mensaje de voz de Álvaro: «Papá, no sabía lo del aeropuerto. Valeria dijo que habías aceptado recogerlos». «Lo siento». Sus palabras fueron como un relámpago. Álvaro no estaba confabulado, haciendo que mi corazón se apretara con esperanza y rabia mezcladas. Mientras ordenaba la mesa encontré un documento viejo en un cajón, un contrato de préstamo que Carlos nunca pagó. Su hipocresía me dejó atónito, pero reforzó mi determinación. Dejarlos en el aeropuerto fue solo el comienzo. Haría más. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es proteger la dignidad. Al apagar el teléfono, aprendí que merezco respeto. La luz del hogar vecino parpadeaba, pero el fuego de mi furia ardía más fuerte. Valeria y Carlos creían que podían controlarme, estaban equivocados. Pero el mensaje de Álvaro me hacía preguntarme, ¿estaba realmente de su lado? Pronto lo descubriría. 3 días después del incidente en el aeropuerto, un artículo me calumnió, tildándome de irresponsable, destrozando la reputación que construí toda mi vida. Carlos lo orquestó todo, pero no dejaré que ganen. Esta es la historia de cómo convertí el dolor en fuerza para desenmascarar la verdad. Quédate conmigo, porque querrás saber qué hice cuando el mundo entero me dio la espalda. Me senté en el escritorio de mi pequeña casa en Salamanca, con la respiración agitada, mientras sostenía el periódico El Diario de Madrid. El titular me golpeó. Anciano abandona a su familia en una tormenta navideña. Una vieja foto mía tomada en un taller de construcción me hacía parecer cansado y débil. Decían que dejé a Carlos y Elena varados en una tormenta inventada, aunque ese día Madrid estaba soleado a 12 grados. Mi corazón latía con fuerza, la furia encendida. Había sacrificado 150.000 euros, el dinero del seguro de vida de mi esposa Teresa, para que Álvaro y Valeria tuvieran una casa lujosa. Pero ahora, mi reputación construida durante 40 años estaba mancillada. A través de la ventana, el viento frío silbaba por las rendijas
y las luces decorativas navideñas parpadeaban en la calle, pero solo sentía soledad. Los vecinos me miraban con desconfianza, como si yo fuera el villano del artículo. Álvaro permanecía en silencio, sin una palabra en mi defensa, lo que hacía que mi corazón se apretara como si Valeria lo hubiera manipulado por completo. Toqué una pluma grabada con el nombre de Teresa en el escritorio, recordando una noche en que ella me dijo: «Santiago, el honor de nuestra familia es algo que debes proteger». Había permitido que lo ensuciaran, pero no más. Tiré el periódico al suelo gritando: «¿Creen que pueden destruirme?». El grito resonó en la habitación silenciosa, liberando mi rabia. Abrí un cajón hojeando documentos antiguos, extractos bancarios, recibos, cada euro que envié a Álvaro. «Si quieren jugar en público, les mostraré la verdad», murmuré rasgando el borde del periódico con una pluma roja como borrando su humillación. En ese momento, pasé de ser una víctima a un guerrero. Descubrí que el artículo fue obra de Miguel, un viejo amigo editor en El Diario de Madrid. Carlos lo había sobornado con la promesa de un ascenso. La traición de Miguel cortó como un cuchillo, pero abrió un nuevo objetivo: exponer esta red de mentiras. Entonces un mensaje anónimo de un empleado del banco apareció. «Carlos tiene más conexiones de lo que crees». Esas palabras fueron como un destello sugiriendo que tenía un aliado inesperado, haciendo que mi corazón latiera con esperanza. El honor vale más que el silencio. Cuando el artículo me difamó, aprendí que debo luchar por la verdad. Las luces navideñas parpadeaban, pero el fuego de mi furia ardía más fuerte. Carlos creía que podía arruinarme. Estaba equivocado. Pero el mensaje anónimo me hacía preguntarme: ¿quién está de mi lado? Pronto lo descubriría. La noche de Navidad, entré a la fiesta de Valeria, armado con la verdad para desenmascarar a ella y su familia. Tras sus insultos y el artículo difamatorio, no podía quedarme callado. Esta es la historia del momento en que enfrenté a quienes me despreciaron, derrumbando su mundo de mentiras. Quédate conmigo, porque querrás saber qué pasó cuando la verdad explotó. Me detuve frente a la casa de Valeria en las colinas, con el corazón latiendo con fuerza al tocar la puerta de madera fría. Adentro el tintineo de copas y el aroma a turrón y cochinillo asado llenaban el aire, pero solo sentía la furia ardiendo en mi pecho. Había sacrificado todo para que Álvaro y Valeria tuvieran esta casa, pero me excluyeron de la Navidad tratándome como a un extraño. Con una maleta llena de 12 carpetas de pruebas, extractos, recibos, la verdad sobre el artículo falso, empujé la puerta y entré listo para derribar sus máscaras. El comedor era deslumbrante, la luz de la chimenea danzando sobre la mesa cubierta con un mantel de seda, las copas de vino tinto brillando. El juego de cubiertos de plata, mi regalo de boda para Álvaro, relucía en la mesa, un recordatorio cruel de la ingratitud de Valeria. Coloqué la maleta en la mesa con movimientos lentos, como iniciando una guerra. He venido a contar la verdad sobre las personas con las que están cenando, declaré con voz fría, pero resonante. Mi respiración se aceleró al revelar 150.000 euros en pagos de hipoteca, 40.000 euros de depósito inicial y el artículo mentiroso de Carlos y Elena. La sala quedó en silencio. Una mujer mayor sacudió la cabeza con asombro. Un hombre susurró a su esposa: «Vivieron con su dinero». La justicia comenzaba a hacerse sentir. Valeria gritó con la voz temblando de rabia: «No tienes derecho a arruinar esta noche». La miré fijamente y respondí: «Solo traigo la luz». El enfrentamiento
hizo que su máscara se desmoronara a los ojos de los invitados, pasando de la sorpresa a la duda. Recordé una noche en que Teresa me dijo: Santiago, la Navidad es para amar, no para excluir. Me habían excluido, pero ahora defendía su legado luchando por la justicia. Álvaro estaba sentado con la mirada baja, haciendo que mi corazón se apretara. Recordé cuando me abrazó gritando: «Papá, eres mi héroe». Su silencio actual era como un cuchillo. Un invitado amigo cercano de Carlos intervino: «Estás exagerando, esto es un malentendido». Abrí la maleta sacando lentamente un recibo que mostraba cómo Carlos usó mi dinero para un proyecto empresarial fallido sin devolver un centavo. El invitado se quedó boquiabierto, girándose hacia Carlos con una mirada acusadora. ¿Es esto cierto? La sala vibró. Los invitados susurraban sacudiendo la cabeza. Entonces Álvaro se puso de pie con voz temblorosa. Papá no sabía que habían ido tan lejos. Su confesión fue como un trueno, haciendo que los ojos de Valeria se encendieran de furia como si una grieta en su matrimonio explotara. Me quedé allí, con el corazón latiendo, sintiendo que la justicia triunfaba. La verdad es más fuerte que las mentiras. Al desenmascarar a Valeria, aprendí que el honor se defiende con acción, no con silencio. El tintineo de las copas se desvaneció, pero el fuego de la justicia en mí ardía con fuerza. Valeria y Carlos creían que podían seguir con sus mentiras, estaban equivocados. Pero la confesión de Álvaro me hacía preguntarme: ¿estaría de mi lado? Pronto lo descubriría. 3 meses después de la cena de Navidad, Álvaro y Valeria enfrentan la pérdida de su casa por deudas, mientras Carlos y Elena son rechazados por la comunidad. Álvaro vino a pedirme perdón, pero no podía volver al papel de padre que solo da. Esta es la historia de cómo mantuve mi dignidad frente a la súplica de mi hijo. Quédate conmigo, porque querrás saber qué pasó cuando tracé la línea final. Estaba de pie junto a la ventana en mi pequeña casa en Salamanca, con las manos temblando, al escuchar un golpe en la puerta. La luz primaveral de Madrid se filtraba a través de los árboles, el canto de los pájaros se mezclaba con el aroma de los naranjos en flor, pero solo sentía un torbellino en mi interior. Álvaro entró demacrado, la chispa en sus ojos apagada, como si las deudas y Valeria lo hubieran aplastado. Toqué la cortina nueva comprada, tras dejar de financiar sus vidas sintiendo mi nueva libertad. Papá, me equivoqué. Lo siento por todo, dijo Álvaro, arrodillándose con la voz quebrada y lágrimas rodando por su rostro. Mi respiración se aceleró. El corazón me dolía al ver a mi hijo, alguna vez mi orgullo, derrumbado. Recordé una noche en que Teresa me tomó de la mano y dijo: «Santiago, el amor debe empezar por ti mismo». Había olvidado sus palabras, sacrificándome ciegamente por Álvaro, solo para que Valeria lo manipulara. Elegiste a ellos en lugar de a mí, dije con voz fría, pero cargada de dolor. ¿Qué esperas ahora? Álvaro bajó la cabeza. Quiero enmendarlo. Quise abrazarlo, pero cerré la ventana con fuerza, como sellando el pasado. Perdonar no significa pagar tus deudas, dije con voz firme. En ese momento, sentí una victoria manteniendo mi dignidad, pero mi corazón aún dolía al ver a Álvaro enfrentar las consecuencias. Mi casa ahora brillaba con cortinas nuevas y un sillón nuevo en contraste con la desesperación de Álvaro. Un amigo me contó que Carlos y Elena fueron excluidos de los eventos benéficos de Madrid. En una gala, la gente susurró: vivieron lujosamente con el dinero de ese hombre y luego lo difamaron. Esos murmullos me dieron una sensación de justicia, pero no borraron mi arrepentimiento. Había perdido años para construir un vínculo con Álvaro,
ahora desvanecidos por su silencio. Álvaro me miró con voz ronca. Valeria tomó préstamos para mantener su vida de lujos, poniéndonos en peligro. Sus palabras fueron como un trueno. Valeria no solo me usó a mí, sino que arrastró a Álvaro a un abismo dejándome atónito por su manipulación. Cuando se fue una carta de Carlos, se deslizó por debajo de la puerta «Pagarás por esto». La guardé en un cajón como encerrando el pasado, con el corazón latiendo fuerte pero decidido. Carlos no había desistido, pero yo no me rendiría. Perdonar no borra las consecuencias. Al rechazar a Álvaro, aprendí que la dignidad a veces requiere límites firmes. La luz primaveral brillaba, pero el fuego de mi determinación ardía más fuerte. Carlos creía que podía amenazarme, estaba equivocado. Pero las disculpas de Álvaro me hacían preguntarme, ¿podría volver a mi lado? Pronto lo descubriría. Tras el dolor y la lucha, encontré la verdadera libertad en el porche de mi pequeña casa en Salamanca, saboreando un vino y sintiendo la primavera. Álvaro regresó, y junto a Clara hallé una familia auténtica. Esta es la historia de cómo reconstruí mi vida. Quédate conmigo, porque querrás saber qué pasó cuando recuperé mi luz. Me senté en una silla de madera nueva, en el porche de mi casa en Salamanca, con la respiración tranquila, mientras saboreaba un vaso de vino Rioja, mi primer capricho en años. La luz primaveral de Madrid se reflejaba en los tejados vecinos y las charlas animadas de los transeúntes resonaban, pero mi corazón dio un vuelco cuando escuché un golpe en la puerta. Álvaro entró con el rostro demacrado, pero los ojos encendidos con un destello de esperanza. «Papá, quiero empezar de nuevo», dijo arrodillándose con la voz temblorosa. Toqué un jarrón nuevo en la mesa, sintiendo mi renacimiento. Me levanté, lo abracé con lágrimas rodando. «Seremos una familia de verdad». En ese momento, mi corazón se abrió, como si la primavera hubiera florecido dentro de mí. Invité a Álvaro a cenar con Clara, la mejor amiga de Teresa. En su casa, los niños contaban historias de la escuela y uno hizo reír a Álvaro con una broma tonta sobre un gato. Su risa, algo que no había visto en mucho tiempo, me calentó el alma. Recordé una noche en que Teresa me dijo: «Santiago, la felicidad está en las cosas simples». Había olvidado sus palabras, sacrificándome ciegamente, pero ahora me encontraba a mí mismo. Mi porche estaba bañado en sol. La mesa de madera que construí era un símbolo de mi nueva vida. Clara me entregó una caja de recuerdos de Teresa. La abrí tocando un anillo pequeño que ella usaba y lo coloqué en la mesa como reconectándome con ella. Dentro una carta de Teresa decía: «Reconstruyan la familia cuando llegue el momento». Sus palabras hicieron que mis ojos se humedecieran, como si ella aún estuviera aquí. Álvaro me miró con voz ronca. «Dejé a Valeria. Ella vivía de lujos endeudándonos. Quiero vivir como tú». Sus palabras fueron como un trueno, haciendo que mi corazón latiera con esperanza. Álvaro no solo se disculpó, sino que eligió mi camino. Clara reveló que Teresa dejó una pequeña suma de dinero con una nota para mí y Álvaro para unir a la familia. Decidí abrir una cafetería en Madrid llamada Teresa con Álvaro como gerente. La idea hizo que sus ojos brillaran como si hubiera encontrado su propio rumbo. Me quedé en el porche, saboreando el vino, sintiendo libertad y una familia verdadera. La verdadera familia te ama y respeta. Al reconciliarme con Álvaro, aprendí que el renacimiento comienza al vivir fiel a uno mismo. La luz primaveral brillaba y mi corazón estaba lleno de esperanza. Valeria y Carlos habían perdido,
Pero Álvaro había vuelto. Podríamos construir un futuro desde aquí, pronto lo descubriría.